Soy Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso. Lo que voy a contar no son suposiciones ni teorías, son hechos confirmados en audiencia judicial, documentados con evidencia forense, testimonios y mensajes de texto que destrozan cualquier duda sobre cómo y por qué asesinaron a mi esposo. El cártel Jalisco Nueva Generación ofreció 2 millones de pesos por la cabeza de Carlos. 2 millones. Ese fue el precio que pusieron a la vida del hombre que intentó limpiar Uruapan del narcotráfico. Jorge Armando, conocido como el licenciado, fue quien coordinó todo desde su posición como operador del CJNG en Michoacán. Reclutó sicarios, organizó la logística, infiltró a uno de los escoltas de Carlos para que filtrara información en tiempo real sobre sus movimientos. Durante la audiencia inicial celebrada en el penal de Mil Cumbres, se presentaron pruebas irrefutables, mensajes en la aplicación Trema donde se coordinaba el ataque, una memoria USB con audios comprometedores, testimonios de cómplices capturados. Esta es la historia de cómo destapamos esa red criminal. Esta es mi verdad. La audiencia inicial contra el licenciado y los 7 escoltas traidores comenzó a las 5:30 de la mañana del sábado 22 de noviembre en la sala 6 de los juzgados del penal Mil Cumbres en Morelia. Yo estaba ahí, sentada en la primera fila, mirando la pantalla donde aparecía virtualmente el licenciado desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en el Estado de México. Ese hombre de aspecto común, con el rostro impasible y los ojos vacíos, había coordinado el asesinato de mi esposo a cambio de dinero del CJNG. Durante más de 6 horas escuché cómo los fiscales presentaban las pruebas una por una. Cada elemento era un golpe más al pecho, una confirmación de que esto no había sido un acto impulsivo, sino una operación criminal perfectamente planificada y ejecutada. Los fiscales explicaron que el licenciado había mantenido comunicación constante con un grupo de 9 personas a través de la aplicación de mensajería encriptada Trima. En esos mensajes se coordinaba todo: el reclutamiento de sicarios, la logística del ataque, la confirmación de la ubicación de Carlos, la distribución del pago de 2 millones de pesos. Los fiscales presentaron como evidencia una memoria USB que habían asegurado durante la detención del licenciado. En esa memoria había audios que documentaban las conversaciones entre los operadores del CJNG y los sicarios reclutados para ejecutar el asesinato. En uno de los audios se escuchaba claramente la voz de alguien diciendo: son 2 millones por el alcalde, mitad antes, mitad después. No queremos fallas esta vez. La voz del otro lado respondía: entendido, ya tenemos al morro que va a jalar el gatillo. En otro audio fechado el 31 de octubre, un día antes del asesinato, alguien daba instrucciones específicas: mañana es el día, el presidente va a estar en la plaza para el Festival de las Velas. Nuestro contacto adentro nos va a confirmar su ubicación exacta. Cuando llegue el momento, ustedes ya saben qué hacer. Escuchar esos audios fue como volver a vivir el asesinato de Carlos en cámara lenta. Cada palabra era una puñalada. Cada instrucción era la confirmación de que mi esposo había sido cazado como un animal por criminales que operaban con precisión quirúrgica. Los fiscales explicaron que uno de los escoltas de Carlos, cuya identidad no fue revelada públicamente durante la audiencia por razones de seguridad procesal, había infiltrado el equipo de protección del alcalde y actuaba como informante del CJNG. Ese traidor había mantenido comunicación constante con el licenciado y con otros operadores del cártel, reportando los movimientos de Carlos en tiempo real. El día del asesinato,
1 de noviembre, durante el Festival de las Velas, el escolta infiltrado envió un mensaje a las 6:56 de la tarde que decía: vamos retrasados porque anda el presidente repartiendo velas. Este mensaje modificó todo el operativo criminal. Los sicarios, que esperaban en posiciones estratégicas alrededor de la plaza principal de Uruapan, ajustaron sus planes según la información proporcionada por el traidor. Minutos después llegó otro mensaje: ya está en el kiosco, es el momento. El kiosco era el punto exacto donde Carlos fue asesinado. El escolta infiltrado lo había guiado directamente hacia la trampa. Cuando los fiscales presentaron estos mensajes en la audiencia, yo sentí que me faltaba el aire. Una de las personas en quien Carlos confiaba, alguien que juraba protegerlo, lo había vendido por dinero. La estructura criminal que ejecutó el asesinato no era improvisada, sino una red perfectamente coordinada con diferentes roles asignados. Los fiscales presentaron evidencia de que el licenciado había reclutado a Ramiro, conocido como el Jaguar, quien fungía como coordinador en campo y reclutador de sicarios. El Jaguar era quien se encargaba de contactar a jóvenes vulnerables, muchos de ellos menores de edad consumidores de drogas, para convertirlos en sicarios desechables. Víctor Manuel Ubaldo Flores, el menor de 17 años que disparó contra Carlos, había sido reclutado por el Jaguar apenas semanas antes del ataque. Le habían prometido dinero, respeto dentro del cártel, protección para su familia. El muchacho ni siquiera sabía quién era Carlos Manso ni por qué lo mataban. Simplemente seguía órdenes porque eso era lo que te enseñaban en el CING. Obedecer sin preguntar o morir intentando. Los fiscales también identificaron a Fernando Josué como uno de los principales operadores que coordinaba los movimientos de los sicarios el día del ataque. Había un dispositivo completo de motociclistas desplegados en las calles del centro de Uruapan para mover a los ejecutores y cerrar rutas de escape. Incluso habían contratado a un taxista para sacar a uno de los implicados hacia el barrio de San Pedro después del ataque. Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue cuando los fiscales presentaron evidencia sobre lo que sucedió después de que Víctor Manuel disparó contra Carlos. El menor vació su cargador sobre mi esposo. 6 disparos a quemarropa que lo dejaron moribundo en el suelo. Luego soltó el arma e intentó huir, pero fue sometido inmediatamente por personas que estaban en la plaza. Hasta ahí todo parecía indicar que el sicario sería capturado vivo y podría declarar sobre quién lo había reclutado. Pero entonces sucedió algo que convirtió esto en algo mucho más oscuro. Demetrio, uno de los escoltas de Carlos, que además era director de la policía municipal, recogió del suelo la pistola que había usado Víctor Manuel para asesinar a mi esposo. Y con esa misma arma le disparó en la nuca al menor cuando ya estaba sometido y desarmado. Un paramédico que presenció los hechos declaró en la audiencia que intentó acercarse a auxiliar al sicario, pero los elementos de seguridad locales se lo impidieron. Solo hasta que llegó la Guardia Nacional le permitieron el paso, pero Víctor Manuel ya estaba muerto. Los peritos forenses concluyeron que el disparo en la nuca ocurrió 13 segundos después de la ráfaga contra Carlos, que no existía amenaza alguna y que fue una ejecución deliberada. La pregunta que quedaba flotando en la sala de audiencias era obvia. ¿Por qué una escolta de Carlos ejecutó al sicario que acababa de matar al alcalde? La respuesta era tan brutal como lógica. Porque el menor podía declarar, podía identificar a quienes lo habían reclutado, podía señalar a los cómplices infiltrados dentro del equipo de seguridad. Demetrio no actuó para proteger a nadie ni para vengar a Carlos. Actuó para eliminar al único testigo vivo que podía exponer toda la red de complicidades. Esa ejecución extrajudicial era parte del plan. Los fiscales presentaron evidencia
de que Demetrio mantenía comunicación con operadores del CJNG y que había recibido pagos irregulares en las semanas previas al asesinato. No era un escolta que falló en proteger a Carlos, era un sicario infiltrado que cumplió su parte del contrato, asegurarse de que el atacante no sobreviviera para contar lo que sabía. Cuando los fiscales terminaron de presentar esta parte de la evidencia, yo miré hacia donde estaban los 7 escoltas detenidos. Demetrio me devolvió la mirada sin expresión alguna. No había remordimiento, no había vergüenza, solo el vacío moral de alguien que había vendido su alma por dinero del narco. Los fiscales también presentaron detalles sobre cómo se distribuyeron los 2 millones de pesos que el CJNG había ofrecido por el asesinato de Carlos. La mitad, 1 millón de pesos, se pagó por adelantado al licenciado para cubrir los gastos operativos, reclutamiento de sicarios, compra de armas, pagos a informantes infiltrados, coordinación de logística. La otra mitad se pagaría después de consumado el crimen, distribuida entre todos los participantes según su nivel de participación. El Jaguar, el reclutador principal, recibiría 300,000 pesos. Los escoltas infiltrados recibirían 200,000 pesos cada uno. El sicario menor de edad que disparó contra Carlos recibiría apenas 50,000 pesos si es que sobrevivía para cobrar. Pero como fue ejecutado por Demetrio, ese dinero nunca llegó a sus manos ni a su familia. Los 2 millones de pesos eran dinero del CJNG generado por el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, sangre convertida en billetes. Y ese era el precio que habían puesto a la vida de mi esposo. 2 millones de pesos por eliminar al alcalde que se atrevió a enfrentar al cártel más poderoso de México. El juez de control, después de revisar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictó prisión preventiva oficiosa para los 8 detenidos, el licenciado y los 7 escoltas traidores. Prisión preventiva oficiosa significa que no hay posibilidad de fianza, que permanecerán encarcelados durante todo el proceso judicial sin importar cuánto dinero ofrezcan sus abogados. Era una pequeña victoria en medio de tanto dolor. El licenciado quedaría recluido en el Altiplano, el penal federal de máxima seguridad donde están los criminales más peligrosos del país. Los 7 escoltas permanecerían en el penal de Mil Cumbres en Michoacán. El juez también amplió el plazo constitucional a 144 horas para que las defensas prepararan sus argumentos y se desahogaran nuevas pruebas. La siguiente audiencia quedó programada para el miércoles 26 de noviembre, cuando se decidiría si los 8 detenidos serían formalmente vinculados a proceso por homicidio calificado. Pero yo sabía que esto era apenas el principio de un proceso judicial que podía durar años. Y sabía también que faltaba capturar a la cabeza de toda esta operación. El Runo, el operador regional del CJNG, que había ordenado el asesinato desde las sombras. Cuando terminó la audiencia y salí del penal de Mil Cumbres, me encontré con una multitud de periodistas que esperaban declaraciones. Había cámaras de televisión, reporteros con grabadoras, fotógrafos. Todos querían saber mi reacción ante las revelaciones hechas durante la audiencia. Me paré frente a los micrófonos y hablé sin leer ningún discurso preparado. Dije que lo que se había confirmado en esa sala de audiencias era la verdad más brutal sobre cómo opera el crimen organizado en México, con dinero, con infiltración, con sicarios desechables, con traición desde adentro. Dije que el CJNG había pagado 2 millones de pesos por asesinar a Carlos, porque él representaba un obstáculo para sus intereses criminales en Uruapan. Dije que había escoltas
que juraron protegerlo, pero que en realidad trabajaban para el cártel y lo entregaron como cordero al matadero. Dije que un menor de 17 años había sido reclutado, manipulado y finalmente ejecutado por los mismos que lo usaron como arma desechable. Dije que esto no era un caso aislado, sino el reflejo de un sistema donde el Estado está infiltrado por el crimen organizado hasta los huesos. Y dije que no iba a descansar hasta que cada persona involucrada en el asesinato de Carlos estuviera en prisión pagando por sus crímenes. Las reacciones a mis declaraciones fueron inmediatas. Organizaciones de víctimas del crimen organizado expresaron su apoyo y solidaridad. Activistas por los derechos humanos señalaron el caso como ejemplo de la gravedad de la infiltración criminal en instituciones de seguridad, pero también hubo voces que intentaron minimizar lo ocurrido. Algunos comentaristas en redes sociales decían que yo estaba exagerando, que los 2 millones de pesos eran una cantidad insignificante para el CJNG, que esto simplemente demostraba que Carlos se había metido con quien no debía. Leer esos comentarios me enfurecía, pero también me confirmaba que parte de la sociedad mexicana ya había normalizado la violencia del narco hasta el punto de culpar a las víctimas en lugar de exigir justicia. Hubo también presiones políticas desde diferentes sectores. Funcionarios estatales que habían trabajado con Carlos salieron a declarar que lamentaban su muerte, pero que era importante no politizar el caso ni usarlo para atacar a instituciones. Yo entendía perfectamente lo que eso significaba. Querían que me callara, que dejara de exponer las complicidades, que permitiera que todo volviera a la normalidad, donde los criminales operan con impunidad y las víctimas son olvidadas apenas pasan los titulares de las noticias. Omar García Harfuch me llamó después de la audiencia para felicitarme por haber tenido el valor de estar presente y enfrentar todo lo que se reveló ese día. Me dijo que la evidencia presentada por la Fiscalía era sólida y que había altas probabilidades de conseguir condenas significativas para todos los involucrados. Pero también me advirtió que la captura del Runo seguía siendo prioritaria porque mientras él estuviera libre podría ordenar más asesinatos, más violencia, más terror. Me explicó que los operativos de búsqueda continuaban en Michoacán, Jalisco y Colima, pero que el Runo tenía redes de protección muy extensas que le permitían moverse sin ser detectado. Le pregunté si creía que algún día lo atraparían. Me respondió con esa franqueza brutal que yo ya conocía. Eventualmente sí, pero ¿cuántas personas más morirán antes de que eso suceda? Es la pregunta que me quita el sueño. Le dije que a mí también. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me preguntó cómo estaba yo manejando todo esto emocionalmente. Le respondí con honestidad que había días en que me despertaba con ganas de renunciar y huir lejos de Uruapan, pero que luego pensaba en Carlos y en todas las víctimas del CJNG y sabía que no podía rendirme. Días después de la audiencia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó en una conferencia de prensa que había un 8º escolta prófugo. Durante la audiencia se había confirmado la detención de 7 escoltas, pero las investigaciones revelaron que había uno más que logró escapar antes de que llegaran las autoridades a capturarlo. Ese 8º escolta también había estado involucrado en la traición. También había recibido pagos del CJNG, también había facilitado información sobre los movimientos de Carlos. Ahora estaba escondido en algún lugar de Michoacán o Jalisco, probablemente protegido por el mismo cártel que lo había reclutado. Ramírez Bedoya aseguró que la Fiscalía General del Estado tenía una orden de aprehensión vigente y que estaban haciendo todo lo posible por localizarlo. Yo pedí públicamente que se ofreciera una recompensa económica por información que llevara a su captura. También
Exigí que se investigara cómo era posible que una escolta con vínculos criminales hubiera pasado todos los filtros de confiabilidad para ser asignado a la seguridad del alcalde. Las respuestas que recibí fueron las usuales: que los protocolos de verificación serían revisados, que se implementarían medidas más estrictas, que esto no volvería a pasar. Promesas vacías que había escuchado cientos de veces. La revelación de que el CJNG había pagado 2 millones de pesos por asesinar a Carlos tuvo repercusiones más allá de Uruapan. Medios nacionales e internacionales cubrieron la historia como ejemplo de cómo los cárteles mexicanos operan con recursos virtualmente ilimitados para eliminar a funcionarios públicos que se atreven a enfrentarlos. Analistas de seguridad señalaron que 2 millones de pesos era una cantidad relativamente baja para el CJNG, lo cual demostraba que para ellos asesinar a un alcalde era una inversión menor. Un gasto operativo más dentro de su presupuesto criminal. Esa realidad era devastadora. La vida de mi esposo había sido evaluada en una cantidad que para el cártel era insignificante, pero que para nosotros representaba toda una vida de trabajo honesto. Organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron comunicados condenando el asesinato y exigiendo al gobierno mexicano que protegiera a funcionarios públicos que combatían al crimen organizado. Pero las palabras y los comunicados no traían de vuelta a Carlos ni detenían las balas. Lo único que importaba era la acción concreta. Capturar a los responsables, desmantelar las redes criminales, limpiar las instituciones infiltradas. Y eso requería algo más que discursos. Requería voluntad política, recursos, coordinación y sobre todo valentía para enfrentar consecuencias. Durante las semanas siguientes a la audiencia inicial, continuaron surgiendo más detalles sobre la operación criminal que asesinó a Carlos. Los investigadores encontraron evidencia de que el Jaguar, el reclutador de sicarios que trabajaba para el licenciado, había sido asesinado por el propio CJNG el 10 de noviembre. Su cuerpo fue hallado en un tramo de la carretera Uruapan-Paracho con señales de tortura y un tiro de gracia en la cabeza. La razón de su ejecución era clara. El cártel eliminaba todos los eslabones intermedios que podían conectar el asesinato de Carlos directamente con los líderes superiores como el Runo. Era la estrategia clásica del crimen organizado. Usar sicarios desechables, eliminarlos después de que cumplan su función, borrar las huellas que puedan conducir a los verdaderos responsables. El Jaguar había reclutado a Víctor Manuel, el menor que disparó contra Carlos. Víctor Manuel había sido ejecutado por Demetrio, el escolta infiltrado. Ahora el Jaguar también estaba muerto. Solo quedaban vivos los que estaban en prisión y el Runo, quien permanecía escondido coordinando sus operaciones criminales desde las sombras. Era una cadena de muerte donde cada eslabón era sacrificable excepto la cabeza. Uno de los aspectos más perturbadores que se reveló durante las investigaciones posteriores a la audiencia fue el nivel de detalle con el que el CJNG había planificado el asesinato. No fue un ataque improvisado ni oportunista. Fue una operación militar ejecutada con precisión. Habían estudiado la rutina de Carlos durante semanas, identificado sus puntos vulnerables, infiltrado a su equipo de seguridad, coordinado múltiples escenarios de ataque dependiendo de dónde se encontrara. El Festival de las Velas del 1 de noviembre fue elegido específicamente porque representaba el momento de máxima exposición. Carlos estaría en un espacio público abierto, rodeado de cientos de personas, con múltiples puntos de escape para los sicarios. El CJNG sabía que durante eventos masivos es más difícil controlar la seguridad y más fácil infiltrar atacantes entre la multitud. Habían calculado todo: el tipo de arma que usaría el sicario, la distancia óptima de disparo, las rutas de escape, los vehículos de apoyo, incluso
el sacrificio del sicario menor de edad que nunca saldría vivo del operativo. Carlos no tuvo ninguna oportunidad de sobrevivir porque cada variable había sido controlada por criminales profesionales con recursos ilimitados. La audiencia del 26 de noviembre, donde se decidiría la vinculación a proceso de los 8 detenidos, se realizó en medio de un operativo de seguridad masivo. Había elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías federales rodeando el penal de Mil Cumbres. Las autoridades temían que el CJNG intentara algún tipo de rescate o ataque para evitar que el licenciado y los escoltas fueran formalmente procesados. Yo asistí nuevamente a la audiencia acompañada por mi equipo de escoltas y por Harfuch, quien quiso estar presente para mostrar apoyo institucional. Durante la sesión, los abogados defensores presentaron sus argumentos intentando sembrar dudas sobre la evidencia presentada por la Fiscalía. Argumentaron que los mensajes de texto podían haber sido fabricados, que los testimonios de cómplices no eran confiables, que había violaciones al debido proceso, pero el juez rechazó todos esos argumentos. La evidencia era abrumadora. Mensajes encriptados, audios, testimonios cruzados, análisis forenses, registros de transferencias bancarias. El juez dictó la vinculación a proceso de los 8 detenidos por homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. Era otra pequeña victoria. Pero yo sabía que el camino hacia la justicia completa todavía era largo y lleno de obstáculos. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina con la ciudad de Uruapan, extendiéndose ante mí como un organismo herido que intenta sanar pero sigue sangrando, sé que la revelación de que el CJNG pagó 2 millones de pesos por asesinar a Carlos no cierra ninguna herida ni detiene la violencia. El cártel sigue operando, sigue reclutando menores, sigue infiltrando instituciones, sigue poniendo precios a las cabezas de funcionarios públicos que se atreven a enfrentarlos. Pero también sé que cada verdad expuesta, cada complicidad destapada, cada criminal encarcelado es un golpe a ese sistema de impunidad que ha permitido que México se desangrara durante décadas. Harfuch continúa su guerra diaria contra el crimen organizado, persiguiendo al Runo y coordinando operativos en todo el país. Yo continúo la mía, usando mi posición como alcaldesa para exigir justicia, para mantener la presión pública, para asegurarme de que Carlos y todas las víctimas del narco no sean olvidadas. No somos héroes, somos simplemente 2 personas que decidieron que la verdad valía más que el silencio cómplice. El licenciado está en el altiplano, los escoltas traidores están en Mil Cumbres. El Runo sigue prófugo, pero su captura es cuestión de tiempo. Y cuando caiga, cuando todo este sistema criminal sea desmantelado pieza por pieza, tal vez entonces podamos decir que Carlos no murió en vano. Hasta entonces seguiremos adelante porque cada pequeña victoria le devuelve la esperanza a alguien que la había perdido. Y en este país, donde el crimen organizado pone precio a la vida humana, esa esperanza es lo único que nos queda cuando todo lo demás falla.